Buenas tardes, Lick. Muy buena tarde, señor. Buenas tardes. Muy buena tarde, profe. Buenas tardes. Muy buena tarde, señor. En la sesión anterior estuvimos platicando sobre el tema de la educación para la actualidad. Recuerdo que hablábamos de la realidad de la educación en Guatemala y ustedes estuvieron realizando unos comentarios sobre este tema. Sí, les agradezco mucho las participaciones que hubo y eso nos da entonces a nosotros un panorama mucho más amplio para hacer una pequeña tarea. Y la tarea consiste en realizar un comentario de 10 líneas sobre la importancia de la educación en la actualidad en Guatemala, pero en el sector, tomando en cuenta el sector político. Repito entonces, el tema de la clase anterior nos da entonces un panorama más amplio para poder realizar una primera tarea, que consiste en realizar un comentario personal, por supuesto, de lo que usted conoce, lo que estuvimos platicando en la última clase, un comentario de 10 líneas de la importancia de la educación en la actualidad, pero en el sentido político, en el ámbito político. Repito, porque igual en este momento solo estamos conectados 7 estudiantes, 8 habemos conectados acá en la sesión, ya son las 2:05, repito la tarea. Realizar un comentario personal de 10 líneas de la importancia de la educación en la actualidad en Guatemala desde el punto de vista político. Entonces, usted lo que va a hacer acá en este comentario es darme a conocer lo que usted conoce desde el punto de vista político, qué importancia tiene la educación hoy en día, en la actualidad, en esta realidad que estamos viviendo. Un comentario de 10 líneas. Ese comentario lo terminan y lo van a subir hoy en la tarde a la plataforma o mañana o pasado, cuando usted lo tenga. Pero sí vamos a ir respetando lo que son las fechas. La fecha que le va a aparecer en el curso ya para
para entregar la tarea. No sé si alguien tiene algo que agregar, algún comentario sobre este primer punto, esta primera actividad. Consiste en 10 líneas. Todo claro, Lico. El tema de hoy va igual en el mismo camino del bloque número 4. El tema de hoy son los rasgos dominantes de la sociedad guatemalteca, cultura actual y sus implicaciones para el futuro de la educación en Guatemala. Tomando en cuenta los puntos muy importantes que estaríamos hablando de la globalización y la revolución que tenemos continuamente en la sociedad. Cómo esto va evolucionando, cómo esto va cambiando, lógicamente para ir mejorando los procesos que van a irse contemplando en esta sociedad. Entonces, tenemos como primer punto el tema que nos lleva a la cultura actual. La cultura actual está muy marcada por las diferencias multiétnicas y multiculturales del país. Todos sabemos de que en Guatemala tenemos un número bastante grande de diferentes grupos étnicos, diferentes grupos que hablan un idioma diferente, que tienen costumbres diferentes y que viven en áreas diferentes y específicas y que se diferencian por un par de kilómetros nada más y ya tienen ellos diferentes contextos, diferentes formas de decir, diferente forma de hablar, diferentes costumbres, diferente cultura. Entonces Guatemala es muy rico culturalmente, ya que tiene muchas culturas. Alrededor de 23 lenguas son las que se mantienen vivas en Guatemala y otras que ya están muertas, pero que formaron parte de ese acervo cultural en Guatemala. Cultura, una definición, es el conjunto de ideas, tradiciones de un pueblo o una clase social. Entonces, esos grupos tienen características muy especiales y muy específicas y muy propias de ellos que lo hacen o que los hacen diferentes de los demás. Y es por eso que tenemos un número grande entonces que atender. Y hablando siempre de la educación, el Ministerio de Educación se preocupa por atender estos grupos diversos que hay en nuestro país. Se preocupa tanto de que está siempre en educación proveyendo a diferentes grupos de material que se adapte, que se acople a las comunidades, a los grupos étnicos, a esas diferentes culturas. Tanto así que trata de dar a conocer la concreción curricular en las áreas específicas, en los lugares específicos, contextualizando el CNB. De igual manera, apoya con material escrito, material impreso, escrito en la propia lengua de estos grupos para que ellos reciban la educación en su propia lengua. Paga docentes que hablan o que hablen el idioma nativo, el idioma del lugar, para que trabajen con estos niños, agregando incluso un bono de bilingüismo a estos docentes contratados para que trabajen en estos lugares específicamente y que enseñen en la lengua de la localidad. Les pagan un bono para que lo hagan de esta manera. Ahora, la realidad puede hacer que usted la conozca y tenga una noción y me diga, mire, pero hay algunos docentes que no trabajan o no dan sus clases o no trabajan el proceso de enseñanza-aprendizaje
en la lengua nativa, pero aún así están cobrando ese bono de bilingüismo. Sucede, porque hay mucha gente trabajando así y puede hacer que sencillamente están solamente devengando un salario, pero siempre enseñando en español. Eso es lo que pueda estar sucediendo en algunos lugares. Ahora, Guatemala en sí ha estado entonces preocupada siempre por medio del Ministerio de Educación de atender a estos grupos diversos, de atenderlos de tal manera que vayan adentrándose y teniendo conocimiento y dominando ese nuevo conocimiento que pueden llegar a ser suyo a la hora de recibir las clases en su propia lengua y que se les esté dando una persona que sea de la comunidad, porque eso ayuda mucho, ayuda bastante. Bien, dentro de esos grupos culturales, que son muchos en Guatemala, pues hay algunos rasgos dominantes de la sociedad guatemalteca. Y por ahí está el racismo, por ahí está el etnocentrismo, el xenocentrismo, la estratificación social, la pobreza, la falta de educación bilingüe. Vemos aquí las características y estos rasgos son predominantes, porque de ellos es que depende muchas veces que muchos niños estén en el sistema o se alejen del sistema educativo. Por racismo, por recibir muchas cosas negativas, entonces niños se retiran de las escuelas o los papás los sacan de las escuelas. Igual, muchas situaciones son las que se van dando y que van de alguna forma afectando. Entonces los niños se retiran o sencillamente los ubican en lugares específicos por diferentes criterios. Cuando hablo de lugares específicos es que decido mejor colocar a mi hijo en un colegio privado porque tiene una buena reputación. O decido colocar a mi hijo en otro lugar porque en esta escuela o en este instituto, pues ahí están los niños de tal estratificación social. Todo eso viene a afectar tanto que vamos haciendo una gran división. Y esos son los rasgos que dominan en la sociedad guatemalteca. Volteamos a ver un poco la realidad y nos vamos a dar cuenta de que está bien marcada la situación de la pobreza, por ejemplo. Cosa de que no debería ser así, pero es un rasgo que viene marcando la diferencia. Porque los hijos de los pobres están en las escuelas públicas. Los hijos de los que tienen más o menos dinero están en los colegios privados. Y los hijos de las familias de alta alcurnia están en los colegios más prestigiosos. En fin, entonces ya se está percibiendo un dominio por ese rasgo de pobreza. Lastimosamente en nuestra sociedad se deja dominar por estos rasgos y los vemos bien marcados en nuestras comunidades. La falta de educación bilingüe es otra situación fuerte. Si no habla un idioma, entonces ¿cómo va a aprender esos nuevos conocimientos? Ahora, para nosotros no lo vemos tan fuerte, porque nosotros solo hablamos español y nos educan en español. Pero vayamos a ver aquí cerca, aquí mismo en Chiquimula, en Jocotán. Rasgo de pobreza muy fuerte. Falta de hablar el castellano también muy fuerte. Y entonces estos vienen a ser unos rasgos que van a ir marcando una gran diferencia en la sociedad guatemalteca. Lo denotamos y lo vemos en sociedades específicas, cómo estos rasgos van haciendo la diferencia bastante fuerte. Tanto así que el municipio completo tiene cierta tendencia a estar en una situación, puede ser precaria de pobreza, o puede ser una situación de no hablar la lengua, o puede ser una situación en donde
pues se tenga mucha diferencia por el origen de la persona. Estos son los rasgos más dominantes que tenemos en Guatemala. Y los vamos a ir viendo de diferentes formas. Aquí la imagen solamente los muestra por color de piel. Otros podríamos ver diferencias por altura. Otros podríamos ver diferencias por la forma en que se habla. Otros podríamos ver hasta diferencias por su fisonomía. Otros vamos a ver otras diferencias las vamos a encontrar hasta por la forma de peinarse, la forma de hablar, o de dónde viene, de qué familia, o incluso por los apellidos. Situación que encontramos en nuestra realidad, en nuestra sociedad, como rasgos dominantes. Y acá, pues vamos a ver cómo esas diferencias las podemos encontrar también en diferentes lugares, no solamente en Guatemala. Y las vamos a encontrar mucho más marcadas incluso. Y de país a país, también hay diferencias grandísimas con estos rasgos, que son muy fuertes, muy dominantes. Población indígena, por ejemplo, en Guatemala, un 41%. Vean ustedes, es en la primera columna, el más alto del 1 al 17. Total de población indígena, acá, Guatemala tiene 5.881. 5.881.000. Vean, en porcentaje, Guatemala, pues es bastante fuerte. Pero en población, tienen más otros países. Entonces, aquí la diferencia de los porcentajes y el número de personas. El porcentaje es más alto Guatemala, 41%. Pero en población, vean ustedes, México tiene 16.933.000 personas de origen indígena. Entonces, la variante es muchísima. Pero aunque tengamos 5 millones nada más de personas de origen indígena, tenemos un número grandísimo de grupos étnicos y un número grande de lenguas que se hablan en nuestro país y que vienen a hacer una gran diferencia, vienen a marcar diferencia hasta en el trato que recibimos en la sociedad. Entonces, esto viene a mostrarnos a nosotros cómo estos rasgos pueden llegar a influir tanto en recibir beneficios o sencillamente en recibir cosas negativas. La realidad la muestro acá con imágenes, ya no con números, pero vean esta realidad. Tenemos la realidad de la primera imagen en Guatemala, en donde un niño juega con lodo, en donde su medio es ver hacia los lados y encontrar nada más tierra y su casa igual en una extrema pobreza. ¿Tenemos esas realidades en Guatemala? Es cierto, la tenemos. Y no tenemos que ir tan lejos para poder pensar en yo quiero ayudar a esa gente tan pobre cuando mira usted imágenes o fotos del continente africano. No, esta realidad la tenemos nosotros aquí en Guatemala, la tenemos en nuestro departamento incluso, una realidad de extrema pobreza. Eso hablando de familia. Ahora, pasemos a la siguiente fotografía, en la de abajo, en donde los niños ven que están sentados en algo, por ahí ha de ser alguna tabla, porque no se logra ver, y que su escritorio es una tabla que está detenida por dos troncos, por dos pedazos de árbol, y un niño con su cuaderno en la mano, y otros niños con lápices en las manos. Y si vemos al fondo, la escuela es de madera. ¿Tenemos esa realidad nosotros aquí en Guatemala? Sí, sí, la tenemos. Claro que la tenemos. Y esas realidades, créanme, la tenemos aquí en nuestro departamento.
La tenemos también si nos ponemos a revisar escuela por escuela. Les puedo decir que incluso tenemos esa realidad aquí en nuestro municipio, en Esquipulas. Ahora pasemos a la tercera imagen. Igual, una situación de escuela, pero vemos al niño que está de espaldas, está sentado en una sillita, tiene una mesita, se ve que la mesita está bien tratada, vemos el piso, es de cemento, vemos la pared allá, lo que se logra ver, que tiene la maestra pegados unas hojas, pues es blog. Una situación que también vemos aquí en Guatemala, la vemos a nivel de departamento y la vemos a nivel de municipio. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Una desigualdad tan grande que no es necesario salir de nuestro país para poder verla, para poder evidenciarla. Situaciones grandes que vienen a afectar a la sociedad y a las comunidades específicamente, donde se dan casos específicos como los que se muestran acá en la fotografía. Situaciones de estas son las que vienen a marcar incluso las diferencias de trato entre uno y otro. Créanmelo, de que desde esta edad que ven ustedes en las fotografías a estos niños, se va marcando la diferencia. Un niño que esté educándose en una escuela como la foto de abajo, donde es el niño de espaldas, va a ver con diferencias a los niños que están educándose en una escuela como en la foto de en medio. Y seguro, las dos escuelas van a ver con diferencia también al niño de la foto que está en la parte superior, que está jugando con lo. Eso se ve marcado claramente. Y la forma de pensar se va creando desde el momento que nos vamos educando en un contexto específico. Y ese contexto nos va marcando para hacer la diferencia. Y seguimos en esa línea de esos rasgos dominantes. Entonces, la misma situación con la que hemos sido educados, en el contexto que hemos sido educados y la forma en que hemos sido educados, nos va dando la pauta hasta la forma de actuar y la forma de pensar frente al otro. Cómo nosotros tratamos a la gente que viene del occidente y pone su tienda aquí en Esquipulas. Anda ahí a la tienda de los quichitos, le dice uno. Le decimos al niño, le decimos a nuestro hijo, le decimos a nuestro sobrino. Anda ahí donde el quichito, ahí a la tienda. Esa es una forma de tratar a las personas. Ese es un rasgo dominante que ya está marcado en nosotros y lo vamos haciendo sin querer muchas veces, pero que nos va marcando el paso frente a situaciones así como estas. Y estoy seguro que ustedes van a tener muchos ejemplos que comentar después de que yo ya va terminando la presentación. La brecha entre las metas del milenio y la realidad de Guatemala, créanme que son muy alentadoras las metas, pero son a nivel de país. Son buenísimas. Pero a nivel de contexto, a nivel de comunidad, a nivel de sociedad, a nivel de casa, a nivel de familia, se ven los cambios. Muchas veces no. Muchas veces no. Porque lo que se van a, lo que dan a conocer muchas veces en estas metas a nivel de país son a nivel de país, a nivel de sociedad. Pero ya casos particulares no. Veamos acá, en Guatemala desde el año de 1990 se ha venido implementando objetivos o también llamados metas del milenio, en donde está incluida la implementación de abastecimiento de agua potable, servicios básicos de saneamiento, en donde se desea que el porcentaje de población que tiene acceso a estos servicios aumente. Pero créanme lo que no tenemos agua potable.
Y los que tenemos agua, es agua entubada, no es agua potable. Servicios básicos, luz en Guatemala. Hay comunidades que todavía no cuentan con el servicio de luz. Hay comunidades que no cuentan con servicio de agua que la municipalidad les esté proveyendo. Hay grupos así todavía. Aquí en Guatemala, en Chiquimula y en Esquipulas. Entonces, esas brechas se supone que tienen que irse haciendo muy angostas poquito a poco. Pero realmente van a un paso muy lento también. Entonces, ahí la realidad como que va muy lejos de lo que la teoría da a conocer. Y por ahí vamos a encontrar, y de repente ustedes ya lo han leído, o lo han escuchado, o ya se los dieron en algún curso, el CATUM 32. El CATUM, que son igual metas para el 2032. Que es lo que queremos como esté en nuestro país en ese momento. Y les garantizo que se llegue el 2032 y seguimos igual o peor todavía. Entonces, son cositas que al final vienen a afectar, pero que no está en nuestras manos el hacer grandes cambios. Pero podemos empezar por nuestro contexto, por nuestro entorno. Realidad de Guatemala. Actualmente se vive en una situación muy diferente y moderna, con alternativas tecnológicas nuevas, pero con severos problemas. Es muy importante considerar los siguientes. Además de problemas políticos en Guatemala, los principales problemas son el creciente empobrecimiento de la gran mayoría de la población. La cantidad de personas no está disminuyendo porque que esté en pobreza, sino que sencillamente está aumentando. Guatemala número 1 en desnutrición infantil en América Latina y número 6 a nivel mundial. Es una estadística. Pero nos mantenemos en eso, así Guatemala número, por lo menos en desnutrición somos número 1. Esas son las expresiones de algunas personas para poder demeritar la situación guatemalteca. En la oficina en Guatemala del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, denunció que la desnutrición crónica que padecen los niños guatemaltecos ha llegado a niveles descomunales, porque es bastante fuerte esa situación. En la actualidad, el Ministerio de Educación sigue tratando de ir paliando situaciones de este tipo, de alimentación específicamente, en donde pues ya tienen alimentación los niños 4 quetzales por niño. Y hace 3 días, si no estoy mal, pero ustedes pueden verificar ahí el acuerdo. Sale el acuerdo en donde el Congreso de la República ya aprobó 4 quetzales para el nivel básico en alimentación escolar. Esto se implementará en el 2023. Y para el nivel preprimario y primario, ahora son 6 quetzales para alimentación escolar, en lugar de 6. Un gran logro para la sociedad guatemalteca. Un gran apoyo para las familias en aquellas comunidades que pasan grandes necesidades. Ya con 6 quetzales para cada niño, pues es bastante ayuda. Hace un par de semanas se entregó la 6ª entrega de alimentación. Se dio, y como se venía dando, bolsas a los padres de familia. Bolsa de alimentos. Ahí no importa de que al final lo esté consumiendo toda la familia y no el niño, como lo hacía cuando estaba de forma presencial, porque el niño consumía su comida, consumía su alimentación cuando estaba en la escuela, porque la alimentación se hacía en la escuela. Pero hoy, que la alimentación se le entrega al padre de familia, le dura 2 días, 3 días máximo, y ya no hay nada ya se terminó.
lo que iba en la bolsa costó 200 quetzales o 100 quetzales, o depende la entrega, el número de entrega que le han hecho. Situación que viene a paliar esta situación de pobreza, porque claramente nos podemos dar cuenta que hay familias que tienen a sus hijos en las escuelas por la alimentación. Y eso es un gran apoyo, y está bien, porque al final la situación de pobreza, el nivel de pobreza que tenemos en Guatemala es bastante alto, que amerita ponerle atención. El Ministerio de Educación está haciendo su parte. El 50% de los más de 15 millones de guatemaltecos son adolescentes y niños de 0 a 17 años de edad. El 63.9% vive en condiciones de pobreza y el 19.2% en pobreza extrema, siendo los indígenas los más afectados. La oficina de la UNICEF, con el apoyo del programa de las Naciones Unidas, crearon un compendio estadístico denominado La Niñez Guatemalteca en Cifras. Pero el impacto al final lo recibimos de forma directa la sociedad, las familias. Y las familias en extrema pobreza son las que pasan situaciones precarias, que muchas veces hasta llegan a morir esos niños. Con esto, entonces, ya vamos concluyendo con respecto al contenido de los rasgos dominantes de la sociedad guatemalteca, cultura actual y sus implicaciones para el futuro de la educación en Guatemala. Ahora, ¿qué es lo que implican estos rasgos dominantes para la educación en Guatemala? Implica dedicarle tiempo, ponerle atención para poder lograr tener cambios en este campo. Ahora, la situación actual que nos está aquejando desde el año pasado con respecto a educación, pues es la que también viene a poner en crisis a muchos padres de familia y tienen que retirar a sus hijos porque no pueden estar recibiendo clases por medio de algún dispositivo electrónico. Terminan sacándolos del sistema. Y esto termina aumentando entonces el número y el porcentaje de estudiantes que se quedan fuera. Esto se puede evidenciar mucho más fuerte en las familias indígenas. Eso se ve mucho más fuerte. Porque en ese porcentaje de familias de extrema pobreza, créanmelo, que los papás prefieren mejor mandarlos a trabajar que mandarlos a la escuela. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Situaciones que puedan venir y cambiar la realidad guatemalteca hoy en día con el problema de la pandemia es el uso de la tecnología. Esa tecnología que tenemos que aprender a utilizarla de forma correcta para poder estar dentro del sistema educativo. Esa es una parte que aquí no fue agregada, pero que es un rasgo que viene a dominar la realidad de hoy en día en el campo educativo. Dejo el espacio para que dialoguemos, para que tengan participación. Tenemos 5 minutos para poder escuchar sus opiniones, sus comentarios, porque a partir del contenido que he desarrollado, tenemos también otra tarea. La otra tarea consiste en enlistar e ilustrar los rasgos dominantes de la sociedad guatemalteca. Esos rasgos que acabamos de comentar. Yo coloqué unas ilustraciones ahí, pero yo estoy seguro que ustedes van a encontrar otras ilustraciones de repente mucho más adaptadas a cada uno de esos rasgos dominantes de la sociedad guatemalteca. La clase la voy a compartir hoy mismo. El link lo dejo ahí en el curso, en la plataforma, para que ustedes lo vuelvan a ver si es necesario para identificar los rasgos más puntuales.
Señor Beatriz. Sí. Un rasgo que yo he visto bien marcado aquí en Guatemala también es la religión, porque hay colegios católicos y colegios pues que son universales, ¿va? Pero sí, por ejemplo, acá en Esquipula se da mucho eso, cosa que en otros departamentos, dependiendo cómo sea su cultura, ¿verdad? Tiene razón, ese es otro rasgo dominante en la religión. Así es, muy marcado, porque incluso la misma, en el seno familiar se va creando esa división. Aquí podría decirse que el catolicismo en Chiquimula, el Colegio Amigos, por ejemplo, es evangélico y es uno de los colegios más grandes de ahí de la cabecera. Claro, así es. Señor Evelyn. Buenas tardes. Yo quisiera comentar, fíjese de que por lo menos hoy me vine con mi mamá a visitar a una señora y estoy aquí, pero no sé si ustedes me permiten que enfoque donde vive. Si lo la puedo hacer. si la familia le O permite. solo muestro a los Muy bien. niños de la, o sea, de la pobreza. Si la familia Mira. le permite, está bien. Y si no, no, señor. Mire, Claro. mire, ¿Me dan cuenta? o sea, ella es la más grande y le toca cuidar a su abuelita porque ella no mira. Y le digo a mi mamá, yo, la realidad que vivimos, no puede ir ni a la escuela por lo mismo, porque la tiene que cuidar. Imagínense tan pequeñita y viviendo esa situación. Es muy duro y de verdad aquí en el municipio, porque es muy cerca de la aldea donde nosotros vivimos. ¿Cuántos años tenés, amor? ¿Cuántos años tenés? 10 añitos. Y le toca estar cuidando a su abuelita. Imagínense qué dura la realidad que vivimos. Solamente. Gracias, señor Evelyn. La niña debería estar en cuarto primaria. Y en vez de estar en la escuela, está cuidando a su familia. Exactamente. Una realidad que, como les decía, no hay que ir tan lejos. Sencillamente hay que ver nuestro entorno, salir un poquito y observar. Yo les garantizo que vemos casos en donde uno dice, pues aquí debería ayudar. No hay que esperar ver fotos de África, como les decía. No. La realidad la podemos ver aquí mismo en Guatemala. Cerquita. Tenemos un minuto y medio. No. Dígame. Uno le digo a mi amigo, quisiera tener bastante y poderles ayudar, ver la situación que ellos se encuentran. O sea, ver tantos niños, porque a pesar de que cuida a su abuelita, cuida a sus hermanitos que son como 4 o 5. Imagínense, de 10 a niños, qué pecado. Esa es la realidad que tenemos. Señor Dalia, tenemos un minuto. Punto que los niños, hay papás que mandan a los niños por la ayuda, porque para ellos es un gran aporte pues del gobierno. Y mandan hasta a todos sus niñitos, desde el más pequeño al más grande, también por eso, no solo por la educación, solamente. Así es. Esa realidad es la que tenemos aquí en Guatemala y el sistema educativo, el Ministerio de Educación está apoyando esa parte. Muchas gracias por haberse conectado y estar en esta sesión. Créanme que también me da pesar por los compañeros que no se conectan, pero igual sus motivos han de tener, entonces ahí los vamos a conocer más adelante. Pasen feliz fin de semana. Siempre vamos a estar pendientes ahí de recibir sus comentarios y las tareas. Activen su cámara para poder colocar un pantallazo. 1, 2, 3. Ahí estamos. Muchas gracias y feliz tarde.